Bueno, seguimos en el análisis, 9 de la mañana, 24 minutos. Se une a la plática el expresidente del Congreso de la República, Roberto Alejos Cámara. Está con nosotros también el doctor Aquiles Fayase, abogado constitucionalista. Y seguimos en la plática, ¿verdad? Sí, así es. Y por supuesto, ahora que le estamos dando la bienvenida al licenciado Alejos, y por supuesto le deseamos muy feliz año, lo ponemos un poco al tanto de lo que estamos conversando. La plática está motivada por esta decisión que adopta la Corte Suprema de Justicia de no otorgar el trámite, el amparo provisional a 2 abogados en contra del Tribunal Supremo Electoral. Pero en términos generales estamos hablando de toda la crisis judicial que heredamos del año 2023. Su opinión de esta decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia el 28 de diciembre para arrancar con la conversación, licenciado Alejos. Bueno, antes que nada, buenos días. Buenos días. Depende de cómo lo quieran ver. Miren, lo que sucede es lo que hemos hablado ya muchísimas veces, y es que judicializamos la política. Y entonces, ese es el juego, la judicialización. Y en eso estamos, porque si el Congreso de la República, por ejemplo, ¿verdad?, le da un trámite exageradamente veloz al antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para ver si de alguna manera logra cambiar a los magistrados, meterlos presos y elegir nuevos magistrados de la terna para tener una mayoría y lograr anular las elecciones a través de un sistema judicial, ¿verdad? Y ese tema de antejuicio, pues el otro tiene derecho a defenderse de la misma manera. En el caso del magistrado Franco, al decir que el trámite no se cumplió totalmente, se convierte en un juego de abogados, le llamamos nosotros, y ya no un juego político. Que va de un lado para otro. Que va de un lado a otro. Entonces aquí igual, están en su derecho los magistrados de pedir una licencia, ¿verdad? Y se van, ¿verdad? Nosotros sabemos que es usar la ley para salir corriendo, ¿verdad? Lo sabemos perfectamente, pero están jugando el juego que el sistema nos da, a lo que el sistema nos metió, que es el sistema judicial. Todo está judicializado, absolutamente todo está judicializado, y lo judicial politizado, porque para poder ser magistrado, para poder ser miembro de las comisiones de procesión, hay que jugar política y pagarla como que fuera candidatura a diputado. Y entonces, en ese derecho de pedir su licencia para salir corriendo, vienen a nosotros y también meten su derecho de decir, miren, no caigamos en la trampa. Ellos lo que querían era salir corriendo, suspéndanles la licencia, y eso sería ilegal si la Corte lo hubiera permitido. Por eso no da el amparo provisional. Además, el amparo provisional, Aquiles ya se los habrá dicho, no se creó para eso, ¿verdad, Aquiles? O sea, el amparo provisional es para una emergencia de parar un trámite, y depende del trámite de qué. Por supuesto que aquí el amparo provisional le conviene a quienes presentaron el Pero el juego político, ¿verdad?, licenciado Alejos, ¿no eran las urnas? Claro, pero ya no lo es, ¿verdad? Porque, miren, se dice de un alcalde, por ejemplo, que usó fiscales de mesas de otro municipio. Pero como la ley dice que el fiscal vote en su mesa, y nadie se dio cuenta que tuvo X cantidad de votos más, porque esos fiscales no estaban empadronados en ese municipio. Y así ganó las elecciones, con poquitos votos, con fiscales que no fueron votos que trajo de otro lado. Fue como agarrar votos no empadronados y usando lo que la ley le permite, que es poner un fiscal de mesa. Digamos que no estamos obligados a que el fiscal de mesa esté empadronado en ese municipio, pero sí le permitimos a ese fiscal que pueda votar en esa mesa donde estuvo de fiscal. Entonces, usando la ley, se manipula lo político. Y ese es el juego que hemos caído. Por eso, lo más urgente de este país es la reforma al sistema judicial. Más urgente que nada. ¿De qué nos sirve la lucha contra la corrupción si el sistema de justicia no va a castigar a los corruptos? ¿De qué nos sirve elegir a ciertos funcionarios que a través del sistema judicial los van a parar en sus funciones o los van a dejar libres después? O sea, pero ¿hasta dónde estamos hablando, doctor Fayase? Estamos hablando de una reforma al sector justicia, estamos hablando de la Constitución Política de la República de Guatemala. No, ya habíamos ¿Y cuán acotado tendría que ser eso? O sea, tocar la Constitución es un tema muy grande. En lo que estábamos platicando antes que viniera Roberto, el siguiente paso es la reforma total a la ley de comisiones de postulación. Ahí empieza la reforma al sistema de justicia. ¿Por qué? Porque con la forma como llegan los magistrados, es exactamente jugar política y se paga por candidaturas. Se nombraron, se inauguraron universidades con tal de tener un puesto en las comisiones de postulación. Eso es lo que yo he nombrado como la privatización de las decisiones públicas, porque son 32 universidades privadas
que no le rinden cuentas a nadie, las que eligen magistrados de las cortes, fiscal. Muchos con incluso pocos alumnos. 0 alumnos y 0 graduados. Todavía, pero ahí están. En la comisión de postulación. Pero ahí están en la comisión de postulación. Entonces, el tema es, para poder reformar Guatemala necesitamos ir para atrás, sin dejar de ir para adelante. Y esa es la parte compleja. Yo ahí en mi Twitter, para Año Nuevo, puse un telegrama. Pocos saben lo que es un telegrama el día de los que nos están escuchando. Y haciéndoles las analogías, la tecnología desde la constituyente al día de hoy avanzó del telegrama a la notificación judicial electrónica. Pero nuestro pensamiento político retrocedió a 1944. Entonces tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. El primer punto de realidad son temas como los que iniciamos la plática, con estos 2 amparos que la Corte Suprema denegó el amparo provisional. O sea, en realidad no denegó nada, simplemente no otorgó porque la gente ya se acostumbró a que le dieron el trámite o le dieron el amparo. Para que la gente esté clara, un amparo no se le puede rechazar el trámite. Punto. Usted puede llegar con una hoja de papel, si usted no sabe leer y escribir, le pide a su vecino: mira, tengo miedo, haceme ahí un papel que diga tengo miedo, quiero amparo, y esas 3 líneas firmadas por la persona o con la huella digital se convierte en el memorial de interposición de amparo. El amparo es una defensa de la gente contra el poder. Nunca se concibió como un amparo de un poder sobre otro poder. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Es lo que estamos viendo. Vemos el colmo de que la gente más poderosa, que es el Ministerio Público, pidió amparo contra tuiteros. Es exactamente al revés, pues. Vemos que la SAT, que lo atornilla a quien quiera, pide amparo. Sí. Entonces, el tema aquí es, hay que hacer una reforma global. Sí, la respuesta de Juan Carlos es sí, tenemos que llegar a la reforma constitucional. Sí tenemos. Pero, déjame terminar con la condición correcta. Primero tenemos que hacer la reforma política para poder que los constituyentes que lleguen a la nueva constituyente tengan representatividad y legitimidad. Con la ley actual de partidos políticos y con la ley actual de amparo, el sistema no va ni para adelante ni para atrás, sino todo lo contrario. Y yo quiero poner otro tema sobre la mesa, tomando en cuenta lo que estaba diciendo el licenciado Alejos con respecto a la profunda crisis judicial que hay. La ley de la carrera judicial se quedó en nada. Hubo varias propuestas para reformar a la carrera judicial, formar jueces de carrera. Recuerdo una, que era una iniciativa de ACIES, la Universidad de San Carlos, estaba involucrada la Universidad Rafael Andívar, que incluso llegó a tener aval dentro de diferentes comisiones del Congreso de la República. Ahí se quedó. ¿Cuán importante sería, por ejemplo, ese como punto de partida? No, indiscutiblemente, miren, aquí estamos totalmente de acuerdo. Es decir, es urgente la reforma al organismo judicial y llegar hasta la reforma constitucional, en donde los constituyentes tenemos que reconocer que tuvimos toda la buena intención en algunos temas, pero que nunca pensamos en que el tema se iban a tergiversar tanto. Se iban a aprovechar del tema. Seguimos creyendo que nosotros íbamos con toda la buena intención de crear un sistema democrático representativo y la gente no estaba pensando en esa democracia. Solo déjame que te interrumpa un segundo. Lo que no vimos los constituyentes es que la corporación Guatemala iba a reformarnos lo que hicimos en el 93. En este caso. Bueno, y la reforma del 93 nos oponemos totalmente a todo lo que hizo el sector privado, por decirlo de un nombre. No me gusta más el sector privado, pero digamos la parte corporativa, la parte que maneja la plata en este país, porque así fue. En esa reforma del 93 se terminó de arruinar las buenas intenciones que tuvimos los constituyentes. Pero entonces hay que trabajar en todo, y yo lo decía hace un momento. El Ejecutivo tiene que trabajar en temas de la reforma judicial,
y el propio organismo judicial, y ahorita hay una bonita oportunidad, creo yo, porque hay magistrados por 9 meses, que no se va a reelegir ninguno si no se cambia esto, porque la lucha mediática contra todos los magistrados durante estos 9 meses va a ser terrible. ¿Y qué tal si hacen un buen trabajo? ¿Verdad? Claro, entonces es que tienen en sus manos, el actual presidente de la Corte tiene la oportunidad de su vida en crear una reforma, empezando por temas que no tienen que ver con la Constitución, por la reforma administrativa del organismo judicial, por fortalecer la carrera judicial como debe ser, sin cambiar leyes, sin tener que ir al Congreso de la República a pedírselo. Para la carrera judicial sin necesidad del Congreso. Bueno, pero hay temas que él puede ir cambiando y que la Corte puede ir cambiando sin tener que ir al Congreso de la República. Recuerdo que esas reformas a la ley de carrera judicial sí tenían el aval del Congreso, ahí se quedaron, pero sí había aprobación. Incluso nosotros llegamos a presentar en esa época, yo era el presidente del Congreso, una reforma constitucional que efectivamente era Landívar, San Carlos, la del consorcio. Arcillos, el consorcio, ¿verdad? Firmada por todos los partidos políticos, estaba toda la intención y todo el mundo estaba consciente, y por no hacer las cosas a tiempo pagaron las consecuencias, ¿verdad? Porque después, cuando vinieron los juicios, que la gente se queja que ahí estuvimos presos siendo inocentes, ¿cuánto tema? Es que así crearon el sistema judicial, lento, perezoso, totalmente a propósito. Así lo creó la clase corporativa para no llegar a sentencias nunca, sobre todo en el tema laboral y en todos los temas, porque no les convenía llegar a sentencias, y entonces se volvió una administración de justicia exageradamente lenta, que después la pagaron quienes inocentemente estaban ahí, ¿verdad? Y por supuesto también se vieron beneficiados los que no eran inocentes y estaban ahí, en un sistema de justicia totalmente inoperante, y que sí se puede cambiar sin llegar a la reforma constitucional, ni tener que ir obligadamente al Congreso de la República, porque ahí no va a pasar nada. Este Congreso va a seguir en manos de la actual alianza, para irle cambiando el nombre. Ya no podemos seguirle llamando el pacto por 3 periodos seguidos, vamos a tener que buscarle otro nombre a esa gran alianza que va a seguir teniendo el poder. Semilla tiene que entender que no puede ir a junta directiva. Si ellos aceptan ir a una vicepresidencia, una secretaría o cualquier otro, se mueren totalmente, se vuelven cómplices de todo lo que esa junta directiva haga. Ya le pasó a nuestra amiga Ninel Montenegro cuando aceptó ser vicepresidenta, y de repente se dio cuenta que le habían hecho gastos y plazas y un montón de cosas sin que ella tuviera nada que ver. Él desgasta ir a junta directiva sin tener el poder. No tiene que estar en junta directiva, hay que aislar al Congreso de la República totalmente, ¿verdad? Y hacer todas las reformas desde el organismo ejecutivo. Las que se puedan. Las que se puedan. Y el organismo judicial tiene la oportunidad, los magistrados actuales tienen la oportunidad de hacer cosas diferentes. Cambiar por lo menos la parte administrativa, de que no sean los magistrados los que toman las decisiones de nombramientos y temas por el estilo, que no necesariamente tienen que ir a una ley, ¿verdad? Pero si no se hacen esos cambios, vamos a seguir en este juego perverso de juego de abogados. Aquí el que no tiene un buen abogado está perdido, ¿verdad? Hay que tener buenos abogados, porque todo se va a las cortes. Pero y depende que el abogado sea de tu lado, porque muy bueno que sea. Por muy bueno, que tenga tus mismos intereses. Que no tenga un buen abogado de su lado. Pero doctor, usted decía, hay que iniciar teniendo una reforma política. Así es. ¿Por dónde reformar? Porque, a ver, entrar a reformar la ley electoral de partidos políticos, de esa hemos hablado 20 años. Y lo harían los mismos diputados que están ahí mismo. Es bien complicado. Y yo recuerdo que han habido reformas, a ver, que tenían bastante sentido, y cuando usted llega a la enmienda de Curul, la cosa se trastorna en una cosa muy rara. Mire, Juan Carlos, el programa de hoy inició con la entrevista con Maynor Franco. ¿Ok? Ese es el símbolo de la podredumbre de lo que llegó a ser un Tribunal Supremo Electoral. Un magistrado, no él, sino el otro, el que fue de la Corte Suprema de Justicia, con doctorado falso. Uno con magistratura falsa, o sea, con título de maestría falso. 3 magistrados electos por conveniencia política. Una fiscal general con tesis plagiada. Pero no está comprobado. O sea, no está comprobado. La universidad, en el caso de Ranulfo Rojas, dijo, aquí no hay diploma. Eso sí es una cosa contundente, ahí sí es prueba absoluta. No estoy defendiendo a la fiscal, pero el tema es que es un caso distinto. Los magistrados tenían en sus manos solo un objetivo: limpiarle la cara a las elecciones. Pero ¿cuál fue su primera acción? Fue en noviembre y diciembre del año pasado, del año 22.
o sea, 1 año o 6 meses antes de las elecciones. El tema del TREP. No, reformaron 102 artículos del reglamento de la ley electoral y lo hicieron incomprensible. Ni el abogado más ducho electoral entendía qué querían decir. Eso quiere decir que lo hicieron con mala intención. Luego vino todo el tema de la descalificación de candidatos que tenían que haber descalificado porque tenían violaciones constitucionales, como Suri y como el pastor de Sandra, y no tenían que haber aplicado ciertos requisitos como el del finiquito a Jordán Rodas y el tema de FOPA, y luego haber impedido la campaña de Roberto Arzú, y peor, sacar a la de Pineda. O avalar la candidatura de Manuel Valdizón en su momento, que después tuvieron que dar marcha atrás. Todo esto, ¿quién lo hizo? Lo hizo el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, esto sí que se aplica aquel dicho: prostituta que regresó con minifalda y con diente de oro. Bueno, ahora quieren ahora resulta que son los héroes de la democracia. No, señor, eso no es cierto. Esta gente simplemente, cuando se les cayeron todos los planes de la imposición de la candidata, la princesa, entonces en ese momento no tenían negociación que hacer, y lo que tenían enfrente era una debacle, e intentaron salvarla, pero una metida de pata como la que habían venido haciendo no se compone con una sacada de pata. Yo entiendo, doctor, pero le pongo un punto, y es